Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto tenerlos aquí otra vez, otra tarde ya aquí de conexión. Ya llevamos 4 meses conectados. Para nosotros es un placer tenerlos y hacer un trueque de conocimientos y de experiencia. El día de hoy estamos muy internacionales y sobre todo me da muchísimo gusto verte, Diego. Creo que tenemos unos años que no nos vemos. Diego es de Colombia. Hola, Diego, bienvenido. Daniela, un gusto saludarte. De verdad, muchas gracias por la invitación. A Octavio también creo que de verdad hacía mucho rato no nos veíamos, pero creo que el afecto y el cariño por ustedes y por el trabajo que hacen es invaluable y lo reconozco. Pues para mí, en verdad, igual el cariño está presente. Les comparto que hemos ido a visitarlos, a dar unas pláticas por allá a Colombia y me quedé enamorada completamente de Colombia. Pero hoy vamos a hablar un tema que en verdad es, yo creo que es un común denominador para todos nuestros países, tanto en México como para Colombia, que es Colombia y el acuerdo de facilitación aduanera. Y por eso aquí está con nosotros el licenciado Diego Renfio García. Me gustaría leer su semblanza, compartirla con todos ustedes para que empecemos a hacer este trueque de información. Diego es abogado de la Universidad Católica de Colombia con especialización en gerencia de impuestos por la Universidad Externando de Colombia. Exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, donde se desempeñó como director de aduanas, subdirector de comercio exterior, director de la aduana de Bogotá y subsecretario comercial. Catedrático en la especialización de comercio de Derecho Aduanero por la Universidad Externado de Colombia. Es miembro de la comisión redactora de la actual regulación aduanera en Colombia, del equipo consultivo del operador económico autorizado de la DIAN, del equipo única de comercio exterior (UC), del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo, del Comité Técnico de la Misión Logística y Comercio Exterior del Departamento Nacional de Planeación y del Comité de Redacción de la revista Exponotas de Colombia. Desde hace 9 años es el vicepresidente técnico de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, Colombia. Pues es un placer tenerte aquí. Bienvenido a hacer un trueque con nosotros y pues bienvenido, Diego. Ok, Daniela, mil gracias. De verdad, para mí es una oportunidad y es un honor poder compartir con ustedes el trabajo que hemos venido realizando con el gobierno colombiano, con los distintos ministerios que para ustedes son secretarías, y también contarles las experiencias de cómo hemos venido avanzando en todo este tema de articulación, desarrollo, implementación, y en especial el trabajo que hemos venido fortaleciendo a partir del tema del COVID en todo el tema de facilitación al comercio, simplemente para reseñarles de manera anticipada que en estos 4 meses, 120 días, hemos desarrollado 15 mesas de facilitación al comercio y hemos generado una dinámica interesante de interacción entre el sector público y el sector privado. Sin duda alguna, mencionaré algunos de los aspectos porque ese es el propósito de mi intervención. Así que ya tendremos oportunidad de conversarlo. Sí, pues, ¿Puedo ir subiendo la presentación? No sé cómo es el formato. ahí Octavio, tú tengo. me dirás. Adelante, adelante. Puedes subir tu presentación. Yo creo que ya tienes para compartir pantalla. Y pues he de comentarles que Diego es pues quería decir, es que la palabra correcta es un viejo amigo de nosotros. Hemos tenido la oportunidad de que nos invite a Colombia, a la Asociación Nacional de Exportadores y de Importadores, en donde hemos compartido algunas reuniones. Incluso hemos estado en algunos otros foros en distintos países y en algún momento de manera muy activa con toda la figura del operador económico autorizado, en la cual incluso se creó una confederación y posteriormente una federación internacional. Entonces siempre Colombia ha estado muy a la vanguardia y pues Diego es toda una institución y le tocó la última reforma a la ley aduanera que aunque no me crean, y yo creo que Diego lo va a conversar un poco más adelante, nos Claro que sí. parecemos un montón, o sea, sí nos parecemos un montón en algunas condiciones y fue como muy Claro que sí. paralela la reforma del 2013 con la que se hizo en Colombia y bueno, pues ya será parte de todo lo que nos va a conversar. Sí puedes compartir, ¿verdad? No, mira, no me da la opción de compartir todavía. No sé, Enrique, si nos puedes ayudar a poder dar
los O si la permisos. quieren subir ustedes y yo como quieran. Enrique, si nos puedes apoyar, por favor, con los permisos porque ahorita no sé si como nuestro buen Isaí se fue de vacaciones, entonces tenemos ahorita nos está apoyando uno de nuestros compañeros, pero bueno, el especialista en esto está de descanso. Enrique, ¿ya nos habilitaste los permisos? No, Ya todavía no están tengo. activados todos los permisos. Nada más, Diego, si puede, si le aparece el botón en la parte de abajo que dice No, compartir sí, pantalla. no, pero no me da host disable, participant screen sharing. No me da opción. Si la pueden Ah, ustedes, ya, ahora sí. muy bien. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya se Ya, ve perfecto. Sí, ok. Entonces, bueno, yo la verdad quisiera, antes de comenzar, porque no quisiera perder la oportunidad, efectivamente con el licenciado Octavio y la licenciada Daniela nos conocemos desde hace mucho tiempo y efectivamente fue el tema del operador económico lo que generó ese escenario de investigación, pero también de estudio y el pensar en la necesidad de fortalecer el instrumento entre los países. Creo que ahí se generó una dinámica muy interesante desde el punto de vista de la investigación, pero además de poder consolidar los modelos y las experiencias de cada uno de los países. Luego hay un infinito agradecimiento de Colombia por ese trabajo que ustedes desarrollaron en esa experiencia que trajeron. Luego creo que a partir de allí, y por supuesto hace algunos años, como bien tú lo mencionas, Octavio, fue que vinimos desarrollando el trabajo. Entonces, creo que esta es una muy buena introducción. Yo simplemente quiero decirles, en Bogotá en este momento son las 6 de la tarde, estamos a 18 grados, 2.600 metros más cerca de las estrellas. El comentario obligado, pues obviamente es cómo les va a ustedes con el tema del COVID. Quiero decirles que tenemos 270.000 contagiados, alrededor de 9.100 personas muertas y 137.000 personas recuperadas. Obviamente hay que señalar algo, nos preocupa el tema de la indisciplina social y obviamente el tema de la informalidad nos pasa la cuenta de cobro. El tema de lo que nosotros llamamos el rebusque o el día a día, obviamente genera mucho contagio. Simplemente lo cuento como un hecho general antes de querer señalarles cuál es el objetivo de esta intervención mía. Básicamente el tema lo planteo desde 5 grandes aspectos. Obviamente los grandes conceptos de la simplificación y la armonización de la legislación. Y el primer gran tema para mí es el de las pymes. En Colombia, para que ustedes entiendan, hay 33.000 importadores, 11.200 exportadores y el 95% de esas empresas, por supuesto que son pymes. Es decir, que aquí o se piensa en las pymes, pues porque si no, ¿para qué regular o para qué hablar de facilitación de los procedimientos si no es pensando en ellos que se estructuran los modelos de simplificación y de facilitación? Ese es el primer gran concepto. El segundo gran concepto es indudable que el tema de incorporar trámites electrónicos es fundamental. Y la verdad es que aquí en Colombia veníamos en un tema de transformación digital, gobierno en línea, pero creo que a partir del 15 de marzo, ese proceso que venía en un proceso de construcción, la verdad es que generó un choque y lo que estábamos planeando desarrollar en muchos años, pues básicamente en muy corto tiempo la gente tuvo que dar el salto a hacer sus trámites electrónicos porque no había opción de realizarlos de otra manera. Incluso la autoridad aduanera, que en algunos casos con su plataforma no era lo suficientemente electrónica, le tocó aceptar trámites que por el tema del riesgo, por falta de desarrollo, indudablemente que debió sumarse a este tipo de procedimientos. Y lo otro, el tema de reducción de costos y tiempos, es decir, aquí estamos hablando básicamente del tema de la competitividad y no hay propósito distinto de una empresa
que se internacionaliza y por supuesto exporta, que no sea el de poder llegar en muy buena manera a esos mercados internacionales. Y obviamente el tema, ¿por dónde pasa? Pues es si yo eso que produzco para el mercado local lo puedo poner de manera eficiente en terceros mercados. Entonces, obviamente, ese es un tema de sumas y restas en donde definitivamente esas economías de escalas, ese tema de encadenamientos productivos, juega un tema fundamental. El cuarto aspecto tiene que ver con las restricciones legales o administrativas, que sin duda alguna, para mí, es un tema de distorsión en el comercio internacional que ataca, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la integración de las economías y que en algunos casos las administraciones o las autoridades de control, por falta de capacidad operativa y administrativa, restringen, limitan o de alguna manera coaccionan una actividad. Ejemplo, simplemente para ilustrarlo, sin duda alguna, más adelante lo voy a desarrollar. Aquí en Colombia, para importar calzado, textiles, confecciones, se tiene que desarrollar un procedimiento que va mucho más allá del estándar normal. Luego, obviamente, ese procedimiento adicional, pues termina en muchos casos siendo un obstáculo técnico al comercio, una barrera al comercio y sin duda alguna distorsiona nuestros procesos de importación o de exportación. Y un quinto elemento, pues tiene que ver con el tema de cooperación institucional, que yo incluso también hablo de cooperación interinstitucional, en donde básicamente lo que queremos nosotros es que la política pública del comercio exterior se articule no solamente al interior de las entidades para que haya unidad de criterio, sino que las entidades fortalezcan, óigase bien, sus modelos de integración a través de la interoperabilidad, de la simplificación, de la eliminación del doble trámite, pues para que por supuesto los temas nos fluyan de mejor manera. Recordemos algo que es importante. En Colombia, el modelo de la OEA, ya lo voy a desarrollar más adelante, está integrado no solamente por la aduana, sino que la autoridad sanitaria y fitosanitaria y la policía que ejerce el control de antinarcóticos participan en ese modelo. Es decir, que aquí en Colombia se habla de la inspección simultánea de mercancía, que no es otra cosa que simplificar el proceso de importación o de exportación y sin duda alguna armonizar los modelos. Hecho ese planteamiento, que por supuesto es la razón de ser de esta ponencia, déjenme doy algunos datos de contexto de lo que les quiero hablar para que entiendan. Primero, Colombia, su capital, 9 millones de habitantes, 6 ciudades con más de 1 millón de habitantes, es decir, hay unos centros importantes de consumo, de concentración de operaciones de comercio exterior y obviamente genera una metodología interesante. Al norte queda el Mar Caribe, puertos importantes, 6. En el Pacífico, al lado izquierdo, 2 puertos importantes, en donde obviamente la conexión es con todo el tema de la costa del Pacífico. Ahora, ¿quiénes son nuestros vecinos? Básicamente tenemos frontera con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Ecuador y con Panamá. Con Panamá, un asterisco, y es que la conexión no es vía terrestre. Recuerden ustedes que ahí existe lo que nosotros llamamos el tapón del Darién, no hay carretera panamericana, luego el contacto es aéreo o marítimo. ¿Por qué son importantes estas cifras? Porque el contexto geopolítico y de relacionamiento, obviamente bajo el entendimiento del COVID, nos está hablando que vamos a pasar de las cadenas globales de valor a las cadenas regionales de valor. Luego el tema de los buenos vecinos y de las actividades con nuestros partners de la región son fundamentales. Obviamente, tengo que decirlo, no todos son buenos vecinos, con algunos tenemos mejor comercio que con otros, sin embargo, esa es la gran metodología. Otro aspecto importante, la tasa representativa. $1 son 3.650 pesos. Eso, pues, es un concepto importante, es decir, que en algunos casos es mejor producir y producir para el mercado interno que producir para la exportación, porque dependiendo del tema de tasa de cambio, pues obviamente ahí usted puede encontrar la competitividad. Luego eso lo señalo desde el punto de vista del efecto que produce el costo del peso frente al dólar, porque en algunos casos es un elemento que potencializa el intercambio comercial y en algunos otros casos no. En este momento, por supuesto, y con esa tasa de cambio, sin duda alguna, pues ese es
elemento potencializador para quienes pretenden exportar. Obviamente vendrán otros temas como es el tema de mercado, diversificación de productos, etcétera. Otro aspecto importante en Colombia, nosotros tenemos 3 grandes cordilleras. Esas 3 grandes cordilleras que van de sur a norte, es decir, con la frontera entre Ecuador y Perú, y que van hasta el Caribe, dividen nuestra geografía. Y ese tema lo nombro porque en Colombia el tema de la logística es estructural por las grandes distancias, pero además por el tipo de vías que toca atravesar. Para que ustedes entiendan, entre Buenaventura, que es el puerto más importante en el Pacífico, y Bogotá, que está en el centro del país, hay 550 kilómetros. Entre Bogotá y Cartagena hay 1.100 kilómetros. Es decir, que en Colombia a veces se paga más por el flete interno de llevar la mercancía entre Bogotá y Cartagena que lo que se paga entre Cartagena y Shanghái, por ejemplo. Y esa relación es importante, pues porque obviamente el tema del flete, pero además el tema de la logística es estructural desde el punto de vista de la actividad que se desarrolla de parte de nuestros exportadores. Hablemos un poco del tema de los socios comerciales, que sin lugar a duda también es un aspecto relevante. Y aquí simplemente para mencionarles que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, representa el 28% de nuestras exportaciones, que la Unión Europea es el 11.7% y que obviamente México ocupa un 7º lugar. Quiere decir que aquí hay una tradición, hay una historia y obviamente hay toda una dinámica del comercio que desde nuestro entendimiento, el tema de la Alianza del Pacífico ha fortalecido, digamos, ese intercambio en la medida en que nosotros entendemos que lo que era el G3, que hoy es G2, en la medida en que firmamos Acuerdo de Alianza del Pacífico, lo entendemos como un acuerdo de última generación que habla no solamente de bienes, también de servicios, pero también que incorpora los temas financieros y que sin duda alguna tiene un contexto mucho más relevante. Obviamente, y para nada es un secreto, que sin duda alguna estas cifras de exportaciones comparadas entre el año 2018 y 2019 ya venían revelando una caída en nuestras exportaciones del 5.7%. Sin duda alguna, en el año 2020, pues el tema tendrá que ser un poco más complejo. Hay gente que predice que en Colombia el PIB va a caer en un 5.7%, cuando nosotros aspirábamos a crecer como un 4.0, un 3.5%. Obviamente, esas son situaciones que desde el punto de vista del comercio, pues hay menor demanda, menor consumo, menor transporte y sin lugar a dudas se afectan nuestras operaciones. Ahora, en materia de importaciones, también sigue siendo nuestro principal socio, Estados Unidos, pesa un 25%, la China, escúchenme bien, pesa un 20%, es indudable que de la China hay un relacionamiento grande, pero hay que señalarlo. Colombia no tiene suscrito un tratado de libre comercio con la China, sin embargo, desde el punto de vista de competitividad, buenos precios, etcétera, pues indudablemente que ahí hay un competidor excepcional. Si ustedes se dan cuenta, en el tema de importaciones, fíjense cómo México está en un 4º lugar, sin duda alguna un 7.4% que es relevante para nuestro comercio exterior y por supuesto que entendemos nosotros, tal y como lo manifestaba, que Alianza del Pacífico ha sido un potencializador de este comercio bilateral y obviamente ahí hay un tráfico interesante de comercio. Bueno, hecho ese contexto, pues obviamente tengo que hablar de lo que ha sido el acuerdo de facilitación en Colombia, simplemente para decirles pues que aquí en nuestro país, sin ratificación, ya veníamos adelantando con nuestro Ministerio de Comercio, que para ustedes es la Secretaría, insisto, un trabajo preliminar para la identificación de las canastas, pero además habíamos generado una metodología de trabajo interesante. Luego, cuando se ratifica en Colombia por parte de nuestra Corte Constitucional, que es nuestro máximo organismo legal, quien establece la legalidad de ese acuerdo y lo ratifica,
sin duda alguna ya teníamos un trabajo y un camino interesante recorrido, una dinámica en las mesas de trabajo, una medición de tiempos, una identificación de cuellos de botella, y eso, digamos, venía generando una dinámica interesante desde el punto de vista del trabajo público-privado que se venía desarrollando. Y aquí quiero poner un asterisco a este comentario, simplemente para señalarles que en Colombia es habitual que el sector público interrelacione con el sector privado para un sinnúmero de temas. Es decir, que no solamente porque tengamos óigase bien, un acuerdo de facilitación que obliga a una mesa permanente de facilitación al comercio, ese sea el único escenario de diálogo. La verdad es que aquí existe una dinámica interesante de intercambiar opiniones, de interactuar con el sector público y de alguna manera participar siempre de manera activa en ese relacionamiento público-privado, construyendo, por supuesto, política pública de cara a las necesidades del sector privado. Hablemos un poco de este índice global en donde indudablemente la competitividad pues es fundamental desde el punto de vista de cualquier tipo de indicadores. Y simplemente para señalarles que aquí básicamente estoy dando un contexto que toca, digamos, tres grandes tópicos. Un tópico internacional, claro, un tópico nacional y el otro tópico es el empresarial. Es decir, cómo está Colombia de cara al mundo, cómo está Colombia de cara a sus instituciones, pero también cómo está Colombia de cara a su sector empresarial, cómo se construye tejido empresarial, pero cómo se construye el ecosistema. Y obviamente, en este tema de competitividad, les quiero decir que para el gobierno ha sido un tema que tal vez en los últimos 2, 3 o incluso más, ha sido un tema que le ha generado estrés al país. Y le ha generado estrés al país es que sabe que tiene que hacer algo por su sector privado, por su sector empresarial, pero a veces hay temas estructurales como la infraestructura, como la conectividad, etcétera, que obviamente nos pasan la cuenta de cobro. Y obviamente este puesto, pues definitivamente no es un puesto que nos permita a nosotros enorgullecernos, pues porque obviamente entiende uno que aunque estamos haciendo cosas, hay mucho por hacer. Pero yo creo que aquí el tema, y como todos usamos ese dicho, el tema del vaso medio lleno, medio vacío, pues aquí uno tiene que ver lo que los países hacen, los que los países proponen, pero también un poco, a veces el afán que se siente, que al final del día muchas veces quienes se rezagan de los modelos son las pymes, porque no tienen ese músculo ni esa fortaleza para poder, óigase bien, suplir esas carencias que se vuelven costo país cuando de competitividad se trata. Ahora bien, en el índice de desempeño logístico, pues la reflexión aquí importante es, uno tiene que entender que las empresas pueden ser muy buenas produciendo, es decir, de puertas hacia adentro, pero cuando salen se vuelven inviables porque, insisto, sacar una mercancía de Bogotá y llevarla a Cartagena es tan costoso como poderla llevar a México, a Estados Unidos, a Europa. Luego la gente se desmotiva en la medida en que el tema logístico, sin salir siquiera del país, ya nos está pasando la factura. Y entonces obviamente uno dice, ¿cuál es el costo país? Claro, uno, la geografía, muy bonita desde el punto de vista del paisaje, pero terriblemente compleja desde el punto de vista de la cercanía. 1.100 kilómetros que definitivamente generan complejidades desde el punto de vista de la oportunidad del costo. Es decir, que si hay algo importante para Colombia desde el punto de vista de la operación, pero además también de la motivación que se tiene que dar para las empresas, es que una pyme no produzca para el mercado interno, que resulta ser interesante y que muchas de ellas lo hacen, sino que definitivamente lo podamos poner en condiciones de competir en mercados internacionales y que definitivamente ese costo país no le afecta su proceso de internacionalización. Ahora bien, en materia de apertura del comercio exterior, y creo que esta reflexión no la han hecho muchos analistas y gente que conoce la realidad latinoamericana, y es que nosotros tenemos que decir que Colombia sigue siendo una economía cerrada. Obviamente uno mira a México y uno dice, si quisiéramos llegar siquiera algo cercano a esa cifra del 80%, nosotros tenemos una gran debilidad
y es que obviamente esa industria nacional a veces reclama medidas para proteger, porque aunque no tiene la fortaleza y el tamaño, es industria que sin duda alguna necesita mecanismos de protección y que a veces el arancel no es suficiente y que obviamente viven en ese permanente conflicto de saber cuál es la medida idónea o cómo equilibrar la cancha para que todo el mundo juegue en igualdad de condiciones. Y ahora bien, claro, uno dice, ¿y cuántos exportadores hay en Colombia? Recuerden, 50 millones, 11.200 exportadores. Luego, las exportaciones como porcentaje del PIB sigue siendo muy pequeña. Es decir, hay que tener un motivador, óigase bien, que jalone no solamente el preparar a las empresas, sino que les encuentre mercado. Es decir, nosotros tenemos aquí una trampa muy grande, y es que la cantidad de gente local que puede consumir, pues obviamente es un aliciente para que la gente no se motive en llegar a mercados externos. Luego, esta es una situación compleja desde el punto de vista de que cuando se le pregunta a la pyme, ¿usted por qué no exporta? Dice, yo no tengo nada que hacer por allá, yo estoy aquí tranquilo con lo que estoy haciendo. Luego, esa zona de confort, pues obviamente hace que el proceso se haya retrasado y que indudablemente la cuenta de cobro desde el punto de vista de la apertura no le esté pasando este indicador. Obviamente aquí, digamos, interesante, además de la apertura a la que ya me referí, pues viene el tema de barreras arancelarias. Y fíjense cómo esa afirmación que yo hacía de manera anterior, pues tiene que ver, óyase bien, con lo no arancelario. Es decir, esos costos ocultos o esa situación para arancelaria, porque la evidente es el arancel, esa todo el mundo la conoce, pero las que no conocemos son las que más preocupan. Es decir, esa inspección que me hacen, ese sobrecosto por la validación del visto bueno, ese requisito, ese trámite adicional, creo que el país, a pesar de que ya ha identificado, óigase bien, en muchos casos, y obviamente la Vicepresidencia de la República, quien ha venido ordenando el tema, pero también el Ministerio de Comercio, han hecho un trabajo, digamos, muy interesante desde el punto de vista de identificar qué es lo que le duele al empresario exportador. Sin embargo, a veces las respuestas no se dan con la misma velocidad con que la industria y el sector exportador quisiera. Entonces, obviamente uno pregunta, ¿por qué ponen un visto bueno o una serie de procedimientos para importar textiles? ¿No será que eso es falta de administrar y de controlar de manera más eficiente y desarrollar un modelo más equitativo? Creo que eso es un poco el llamado que nos genera este tipo de situaciones. Ahora bien, el otro tema, y por supuesto no menor, tiene que ver con la infraestructura y con la calidad del transporte. Y si bien es cierto que Colombia en los últimos 8 o 10 años ha venido implementando el tema de las dobles calzadas y ha generado, digamos, toda una metodología para incorporar el multimodalismo, recuperar las vías del tren, fortalecer la conectividad por el tema aéreo, pues obviamente en algunos casos eso parece insuficiente frente a lo que demanda el tamaño del mercado en relación con la interconexión para generar y desarrollar esas cadenas globales de valor. Es decir, que aquí, obviamente, en lo que estamos nosotros es que estamos muy por debajo de la media de Latinoamérica y que además definitivamente Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo. A nosotros nos han dicho durante estos últimos 6 o 8 años que Colombia tiene gran potencialidad en el sector agrícola, pero sin vías secundarias o terciarias, pues nada sacamos, porque ¿qué saca usted con producir si el costo de sacar eso a las grandes ciudades hace inviable el tema de producir? Entonces hay que generar y profundizar todo ese tema de conectividad, pero además volver amable el sector, óyase bien, agrícola, para que se produzca y se produzca en gran escala. Pues porque de eso es un poco lo que se trata, es decir, que desde el punto de vista de la infraestructura del transporte, sin duda alguna, hay un gran trabajo por desarrollar, y si es el campo a lo que Colombia le va a apostar, como sin duda alguna debe ser, pues hay que generar toda una estrategia, un mejoramiento y generar mucho más recursos para todo este tema de vías. En el tema del transporte ferroviario, lo que les quiero decir es, aquí ya se hizo una recuperación de un tren que va
como a 100 kilómetros de Bogotá hasta el Caribe, hasta Santa Marta, que es otro puerto, y hay una recuperación de la vía férrea que va de la mano de un río que es muy importante en Colombia, que es navegable, que se llama el río Magdalena, y hemos venido generando operaciones de multimodalismo, y hemos sacado café, hemos sacado petróleo, lo estamos sacando, y ahí hay una dinámica muy interesante. Sin embargo, lo que les quiero decir es que Colombia se rezagó y dejó de lado mucho de este transporte que es fundamental. Eso para decirles que el 92% del transporte de nuestras mercancías es por modo carretero. Y obviamente eso genera congestión, inseguridad, demora, castiga la eficiencia. Es decir, que ahí hay un tema que sin duda alguna es lo que es el argumento de las pymes para determinar que muchas veces sus operaciones, desde el punto de vista de la eficiencia, es inviable. Ahora, en el tema aéreo, creo que Colombia acaba de pasar por un gran proceso de modernización de todos sus aeropuertos. Bogotá mueve 1,5 millones de toneladas al año y hay una dinámica interesante, ahí hay una conectividad por desarrollar. Sin embargo, ya esa infraestructura nos señalan que por el volumen de operaciones se puede estar quedando rezagada. Luego, es un tema que también hay que, sin duda alguna, seguir adelantando. Y aquí viene un tema que, digamos, recoge digamos, esos grandes análisis que yo he hecho. La pregunta es, oiga, ¿y qué pasa con el tema de la logística? Entonces, obviamente, hay altos costos de transporte y ahí básicamente la reflexión es la siguiente. Hace falta profundizar el tema del multimodalismo, hay que quitar la dependencia del modo carretero, pero además no es no transportar por carretera, sino es articular los modelos y generar verdaderos nodos de transporte y generar una dinámica que integre los modos y los medios. Obviamente, ¿buscando qué? Hacer viable, obviamente, las operaciones, porque los costos nos pasan la cuenta de cobro. Ahora bien, en el tema de insuficiencia de carreteras, básicamente era lo que yo les mencionaba. Vías secundarias y terciarias, pues que sin duda alguna, insisto, si el país ha determinado que el tema agrícola tiene una gran potencialidad, pues hay que fortalecer esas estructuras. El tercer gran tema, indudable, el tema de la logística, pues obviamente cuando uno habla de logística, sin duda alguna habla de retos, habla de soluciones oportunas y de metodologías interesantes que buscan hacer de mejor manera el comercio exterior. Sin embargo, aquí hay varios temas. Uno es el de la información. Oiga, las bolsas de carga funcionan, pero no hay articulación. Y yo creo que aquí hay un tema que es muy importante y es para que el tema, óigase bien, de carga de compensación, porque en Colombia es más lo que se importa que lo que se exporta y salen muchos contenedores vacíos, pues hay que generar una dinámica para poder armonizar lo que entra y lo que sale, pero además la información es fundamental, la sistematización es fundamental. ¿Qué hay que señalar aquí? Que aquí hay un trabajo público, pero también hay un gran trabajo privado por desarrollar. Les quiero contar simplemente como anécdota que comenzaba el tema del COVID y generado el aislamiento, la verdad es que las navieras, los agentes de carga, muchos trámites eran manuales y tuvieron que generar desarrollos acelerados para poder armonizar su tema. Óigase bien, que era manual a un trámite electrónico. Luego, lo que uno siempre cree es que el sector privado siempre es el mejor conectado, siempre va a la avanzada, y la verdad es que la realidad nos demostró que en algunos casos habían actores o operadores logísticos que tenían la tarea pendiente por desarrollar. El otro gran tema, las complejidades aduaneras. Claro, déjenme, yo les digo algo a mis colegas abogados, y es que aquí lo que siempre nos dicen los empresarios es que los temas de comercio exterior se volvieron de abogados cuando debieran ser de operadores logísticos, de agentes de aduana, y que el concepto debiera ser distinto. Yo no sé si en México esté pasando lo mismo, pero que hay empresarios que dicen que cada vez que hacen una operación de importación es mejor tener su abogado al lado, porque uno no sabe qué dificultades se puedan presentar. Y obviamente, pues yo levanto la mano y digo gracias porque voy a tener trabajo por muchos años, pero la verdad es que yo prefiero hablar de un concepto que ustedes en México tienen perfectamente establecido,
se llama el compliance aduanero y de comercio exterior. Hay que ser preventivo, hay que anticiparnos a lo que pueda suceder. Uno no puede esperar que se le venga el mundo encima para tomar decisiones, porque una cosa es administrar dificultades y otra cosa es tener unos problemas en donde obviamente son sobrecostos, son dificultades, son multas, son reprocesos y por supuesto pierde uno el año. Es decir, ese no es el modelo a seguir. Ahora, el otro aspecto que ha venido hablando es el tema de la falta del talento humano en la logística y el tema de los servicios. Claro, si no hay talento, pues obviamente no hay servicios. Y entonces obviamente la gente habla del 4PL, del 5PL, y ese es un discurso que hay que llevarlo a la práctica. Y obviamente, ¿por dónde pasa todo este rasero? Por el tema de confianza, por el tema de la corresponsabilidad. Es decir, que este es el gran diagnóstico que yo hago de la anterior información que he presentado y que sin duda alguna refleja la situación en donde hay muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero hay que ir adelante de las necesidades de los empresarios y por supuesto coadyuvando con la labor pública que se desarrolla. Ahora bien, entremos un poco al tema de tiempos y esto es simplemente para plantearle lo siguiente. Aquí se han hecho varios estudios y digamos, Colombia es muy juiciosa en eso. Creo que las autoridades siempre se han esforzado por mirar a ver cómo mejorar los indicadores, etc. Y este primer estudio, Banco Mundial, que va también muy de la mano del Doing Business, nos habla que en Colombia un proceso de exportación se demora 112 horas, es decir, 4.6 días. ¿Eso por qué lo menciono? Porque el estándar internacional son 48 horas y aquí seguimos hablando de días y a mí personalmente eso me mortifica, porque uno dice, oiga, ¿y cuándo será que podemos llegar a contabilizar de manera más eficiente, evitando reprocesos, sistematizando el proceso, etcétera? Y entonces obviamente esta gráfica, ¿por qué es importante? Dice, en la logística en origen me impacta en un 9%. Claro, ¿y qué toca hacer? Consiga el vehículo, haga el cargue, haga el proceso del cargue, etcétera. El tránsito de la mercancía, óyase bien, un 15%, la logística de destino, pero al final del día creo que lo que más llama la atención es que un proceso de exportación en general se toma un 72% de esas 112 horas. Quiere decir que cuando nosotros hemos mapeado, y déjeme yo sigo la información, nosotros le dijimos a la DIAN, con quien tenemos un relacionamiento permanente, le dijimos a la DIAN, oiga, mire, nosotros entendemos muy bien estas mediciones internacionales, pero hagamos una medición local, identifiquemos a los, óigase bien, a los 10 actores que trabajan en una operación de comercio exterior, es decir, al naviero, a la gente de carga, a la gente de aduanas, al transportador local, a la empresa aseguradora, al depósito, al empresario, a todos, y generemos una medición, pero no para decir que nos estamos tomando 9.6, 6.3, sino para hacer un proceso de mejora que realmente le diga al empresario en dónde pueden hacer procesos de mejora, en dónde puede reducir costos y en dónde, óigase bien, sincerar la operación de comercio exterior para que un empresario no se sorprenda diciendo, yo no tenía ni idea que usted me iba a cobrar por esa inspección. Entonces, como esos costos sorprenden, lo que nosotros queremos que la gente tenga certeza de cuánto, dependiendo de su flujograma en la actividad, efectivamente sepa hacia dónde orientar sus esfuerzos, en dónde corregir su actividad. Y hoy ya sabía lo más importante, ¿cuál aliado, en este caso, cuál va a ser su agente aduanero que lo va a acompañar? Porque efectivamente conoce su necesidad, tiene identificado su proceso y tiene claridad de la actividad en cómo se desarrolla. Es decir, aquí no hay campo para la improvisación. Aquí uno tiene que rodearse de los mejores. Aquí uno tiene que saber que la experiencia cuenta y que obviamente aquí se está jugando la vida ese empresario que está exportando o que está importando y que lo que necesita son eficiencias desde el punto de vista del comercio exterior. Y obviamente aquí viene un comparativo, es decir, la pregunta es, ¿qué tan cerca o lejos nos encontramos de estas actividades? Uno frente al tiempo y otro frente al costo. Y obviamente, pues Colombia no sale bien librado. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica de la izquierda, en tiempo no nos supera nadie, tristemente,
Luego, el espacio para mejora, indudablemente que es sustancial. Ustedes están, digamos, relativamente bien, pero obviamente también tienen espacio para la mejora. En el tema de costos, también tienen un gran espacio para la mejora. Y lo que uno tiene que tratar de hacer con esta información, que yo entiendo más que estadística, tiene que ser una información que promueva el tema de buenas prácticas, pero además que nos ayude a generarle eficiencias a las empresas. Y yo quiero que piensen en lo siguiente. Cuando yo les dije a ustedes qué quiero yo de esta charla, yo les hablo a ustedes de las pymes. Es decir, si en mi país el 92%, inclusive a veces llega al 95% de las pymes, óigase bien, son los exportadores, pues hay que trabajar para ellos. Quiere decir, si a una pyme lo mortifica el tiempo que se demora, si a una pyme lo mortifica el costo, pues hay que mirar uno cómo logra esas eficiencias de cara a generar una dinámica mucho más alentadora que esto que está planteado. Ahora bien, en tema para importar, pues obviamente es similar, sin duda alguna, el tema de los costos y el tema de los tiempos, pues obviamente yo insisto, si el estándar internacional son 48 horas y nosotros aún estamos midiendo los tiempos en días, pues el espacio para mejora y para todo el tema de facilitación al comercio, bienvenido para que en todo su furor y su candor entre a operar para volver trámites electrónicos y para evitar reprocesos y generarle institucionalidad a estos aspectos del comercio exterior. Ahora, ¿qué pasó con esa gráfica? Entonces aquí dijimos nosotros, oiga, hagamos una proyección de lo que vale en Colombia, óigase bien, llevar un contenedor de Bogotá al Caribe, a Cartagena. Y lo que nosotros dijimos es, oiga, óigase bien, ese es el flete interno. Si ustedes se dan cuenta, el flete interno vale $1,800. La pregunta es, sin duda alguna ustedes en México lo tienen, ¿cuánto vale llevar un contenedor de un puerto en México, Veracruz, qué sé yo, hasta la China? Creo que puede estar mucho por debajo de este valor. Luego, lo que les quiero significar es que este modelo en Colombia nos plantea un gran reto desde el punto de vista de lograr eficiencias. La pregunta que todos nos hacemos es, oiga, pero si a usted le vale tanto un flete en Bogotá, ¿para qué no se va a vivir a Cartagena, en donde usted se ahorra los $1,800 del flete? Hombre, porque el consumo está en Bogotá. Quiere decir, para que ustedes me entiendan de qué les estoy hablando, el 50% del consumo del país se da en Bogotá. Por eso, aunque usted llegue por Buenaventura, que queda a 550, o aunque usted llegue por Cartagena, que está a 1,100 kilómetros, muchas de las mercancías, el 50% llegan al centro del país. Es decir, nos recorremos la geografía para poder hacer todo el tema de distribución. Obviamente que hay un tema de eficiencias, hay un tema de reformulación, sin duda alguna, de política. Y llegamos a un tema que es muy interesante, que es la razón de ser de la charla. Y tiene que ver con la calidad de las aduanas. Ahí estamos muy similares, Colombia y México. Sin embargo, yo creo que aquí el tema que uno siempre discute y que la gente le pregunta es, oiga, Diego, ¿qué se entiende por buena práctica? Y la verdad, esa respuesta es todo y en nada. Y entonces, pues a mí buena práctica es cuando mi mamá me mandaba con una plata a la tienda a comprar el pan y yo lograba que ese señor me diera uno de ñapa, me diera uno de más. Para mí eso era bueno. Pero ahora, para las aduanas, óigase bien, el tema es que y yo se los he dicho a los funcionarios de la aduana, cuando usted hace 100 operaciones y usted tiene 98 levantes automáticos y 2 inspecciones físicas, a usted nadie lo va a ir a felicitar por los 98 levantes automáticos. A usted le van a cuestionar las 2 inspecciones físicas. Entonces, obviamente, cuando usted hace las 2 inspecciones físicas, a pesar de que usted esté hablando de 100 operaciones, lo que le quiero decir es que ahí le van a establecer a usted la confiabilidad, la seguridad, la transparencia, la honestidad, los tiempos y sobre todo el conocimiento técnico. Luego, lo que le quiero decir, y yo se lo digo a la aduana, a ustedes el sector privado no les perdona las ineficiencias, porque las ineficiencias es la competitividad, es la rentabilidad y es la vida, y en algunos casos la sobrevivencia de una empresa. Luego creo que esta gráfica es bastante diciente
desde el punto de vista de lo que hemos logrado a partir de las aduanas, pero además de lo que tenemos que seguir construyendo para consolidar una aduana, óigase bien, que trabaje para el empresario y que nivele y ponga la cancha en igualdad de condiciones para todos. Es decir, como yo se lo digo a la aduana, no es que yo busque hacer menos, es que todos estemos en igualdad de condiciones, porque las obligaciones tienen que ser equitativas y similares para todo el mundo. Ahora bien, llega un tema de resoluciones anticipadas, y entonces aquí uno dice, no, pues eso lo hacemos todos. Y yo lo que les quiero decir es que en materia de resoluciones anticipadas, de estas 7 que hay aquí, de estas 6, perdón, la verdad es que no utilizamos sino una. ¿Cuál? Clasificación arancelaria. Las otras se nos quedan en el tintero. La verdad es que es excepcional cuando uno encuentra el tema de marcado de país de origen, y obviamente ese tema de clasificación arancelaria es muy útil y por supuesto da certeza aduanera, que es un tema que la gente por supuesto le preocupa, pero ¿a dónde yo quiero llegar? Y es que en este tema de medición de tiempos, escúchenme bien, porque esto es un trabajo que hemos hecho con el sector público, le preguntamos a la DIAN, oiga, hagamos un análisis, lo que pasa es que la gráfica no me ayuda mucho, de cuántas declaraciones anticipadas se presentan en Colombia durante el año 2019. Lo que les quiero decir es que, óigase bien, de 3.900.000 declaraciones que se presentaron, solamente el 14% son anticipadas. Ese mismo porcentaje, escúchenme, en Perú es el 42%, en Chile es el 78%. ¿Saben aquí en Colombia por qué no es sino el 14%? La razón es muy sencilla, porque en Colombia, óigase bien, la declaración anticipada es vista no como un mecanismo de facilitación al comercio, sino que es una obligación cuando las mercancías o los bienes son catalogados como sensibles. Es decir, yo les mencionaba a ustedes que en materia de textiles, calzado y confecciones hay requisitos adicionales. Pues bien, quien quiera importar textiles a Colombia tiene que presentar de manera obligatoria la declaración anticipada. Si usted no la presenta, le colocan multa. E incluso, si mal le va, le pueden apreender la mercancía, es decir, se la decomisan. Quiere decir que en Colombia este mecanismo está promovido o es entendido más como un mecanismo de control que como un mecanismo de facilitación. Entonces, obviamente, aquí pudiera existir una dinámica diferente que mejorara los tiempos si efectivamente lográramos cambiarle el chip a la DIAN para que esto se entendiera como una herramienta que facilita, simplifica y mejora tiempos, y no como un instrumento que si yo me equivoco, no cumplo, incumplo el tiempo, pues indudablemente me sancionan. Quiere decir, el 14% es supremamente bajo frente a lo que pudiera ser esta herramienta como mecanismo de facilitación al comercio. Ahora bien, el otro gran tema es la ventanilla única de comercio exterior. Y aquí sí yo quiero señalar, y la verdad sin querer ser peyorativo, tampoco despectivo, pero me parece que la aduana, óyase bien, que no maneja la ventanilla única, porque aquí la ventanilla única está en manos del Ministerio de Comercio Exterior, lo ha hecho y lo ha venido haciendo bien. La ventanilla única en Colombia tiene un poco más de 10 años y tiene todos estos módulos. Quiere decir, hay credibilidad en la ventanilla única, hay sistematización, hay firma electrónica y hay, óigase bien, un concepto de modernidad. Para que ustedes me entiendan, un visto bueno o una licencia no se puede tomar más de 2 días. Por lo general, óigase bien, se toma un día. Quiere decir que si de trámites electrónicos se habla, la ventanilla única de comercio exterior ha hecho la tarea, pero incluso, óigase bien, yo que participo en esa reunión público-privada, uno puede ver el esfuerzo que hace el sector público para garantizar servicio, para hablar del 7x24, para apersonarse de los temas y de las dificultades, y obviamente desde el punto de vista de la confiabilidad, hay credibilidad, y sin duda alguna creo que este modelo que Colombia desarrolla, pues está para muchas más grandes cosas. Ya se está pensando en una ventanilla única 2.0 que siga volviendo más electrónico muchos trámites. Para que ustedes me entiendan, esta ventanilla única enlaza 22 entidades de gobierno y todos los trámites visto buenos que tengan que ver con comercio exterior en materia de IMPO, EXPO, vistos buenos,
etcétera, contingentes están a través de este proceso. Obviamente la pregunta que uno se formularía es, venga, ¿y cómo funciona ventanilla única con aduanas? Ay, están en un proceso de interoperabilidad, pero la verdad hay que decirlo, que ese desnivel de plataformas nos pasa la cuenta de cobro, porque obviamente cada uno tiene un modelo distinto. Obviamente es mucho más estructural y estandarizado ventanilla única, y sin duda alguna la aduana, que está en su proceso de modernización y que en 2 años va a tener que tener un sistema, óigase bien, que nos hable o construido con base en el modelo de datos de la OMA, sin duda alguna va a ser mucho más eficiente de cara a lo que en este momento se plantea como una herramienta que sin duda alguna pues no colma las expectativas del sector empresarial colombiano. Es decir, si ustedes me preguntan a mí por ventanilla única, creo que este es un ejemplo a nivel de Latinoamérica, merece un aplauso desde el punto de vista empresarial y hay un reconocimiento desde el punto de vista gremial, pero además las empresas reconocen en Colombia que es un excelente modelo desde el punto de vista de la simplificación, de la armonización y por supuesto de la facilitación al comercio. Entro en un tema que tiene que ver con uno de los aspectos del acuerdo de facilitación. Y obviamente esto es simplemente para decirles que cuando se habla en Colombia del tema de la doble instancia, del tema de cómo se resuelven las investigaciones, etcétera, lo que les quiero decir es que aquí en Colombia hay una enorme preocupación porque en Colombia la DIAN o la aduana es juez y parte. Es decir, investiga y sanciona. ¿Qué investiga y sanciona? Decomiso de mercancías. Simplemente para decirles algo, en Colombia la mercancía es prenda de garantía del cumplimiento de las obligaciones. Es decir, aquí con mucha facilidad le aprenden a uno la mercancía. Aquí hay un artículo que tiene 45 causales por las cuales usted le pueden aprender una mercancía. Es decir, que el nivel de exposición de un importador o exportador es alto desde el punto de vista de cometer una infracción que implique que le pueden quitar la mercancía. Y el otro procedimiento tiene que ver para imponer sanciones y proferir liquidaciones oficiales, pero digamos ese es el marco general. ¿A dónde voy yo? Yo no sé lo complejo que sea el tema en Colombia. Obviamente yo no me voy a detener cómo es el flujograma del proceso, pero esta es la dinámica de cómo se adelanta un proceso en Colombia para ordenar el decomiso, lo que uno llama para definir la situación jurídica de una mercancía, cuando por una infracción usted puede perder su mercancía y pasa a favor de la nación. Lo que les quiero decir es, este proceso que ustedes están viendo ahí dura entre 16 y 18 meses. Es decir, que usted puede importar haciendo la fila corta y se demora 4.6 días, o puede hacer la fila larga y se va a demorar 18 meses. Obviamente es un procedimiento complejo desde el punto de vista de la arquitectura, pero la mayor, óigase bien, la mayor complejidad que tiene esto, y ahí es donde yo quiero subrayarlo, es que en Colombia existe algo que mortifica mucho al empresario, y es que cuando usted le aprenden una mercancía, pues es muy fácil que esa decisión que se tomó en una primera instancia se la confirmen. Es decir, que a veces no hay lugar, por más explicación que usted dé, a que la autoridad aduanera reconsidere su decisión inicial de aprender una mercancía porque termina decomisándolo. Entonces, obviamente, ¿qué piden la gente en Colombia? Pues que la aduana debiera separar el tema de la investigación frente al tema de la sanción para que exista mucho más transparencia, para que obviamente exista, digamos, por supuesto, cuando haya lugar a tomar una medida cautelar que se tome, pero que no necesariamente eso termine con una aprehensión de una mercancía, que definitivamente es lo que mortifica al empresario. Eso en cuanto al tema de doble instancia. Hablemos un poco del tema OEA. Y obviamente, licenciada Daniela, como usted sabrá, esta fue la razón de ser por la que nosotros nos conocimos. Y si usted se acordará, nosotros siempre tuvimos la iniciativa de pensar en el modelo latinoamericano, de mirar a ver cómo armonizábamos eso para los países. Y producto de eso, pues obviamente surgió la Confederación de Operadores
económicos autorizados, excelente iniciativa, nos parece que eso genera valor agregado a lo que se hace en Latinoamérica, pero en el mundo. Sin embargo, lo que les quiero decir es que en Colombia ese modelo se adoptó en el año 2011 y obviamente si ustedes ven la cifra, yo la puse chiquitica para que no la vieran, pero no son sino 227. Y la verdad es que nosotros como países que casi comenzamos en el mismo momento, obviamente ustedes tenían el CITIPAD y su metodología venía más enrolada al tema de los estándares de gestión del riesgo, pero la verdad es que el modelo no va a la velocidad que uno quisiera. Sin embargo, yo les quiero decir, en los últimos 2 años, la verdad es que la aduana ha mejorado su velocidad, pero pues aún sigue siendo una cifra corta. Si mi memoria no me falla y mis cálculos, México debe estar por alrededor de unos 1000 OEAs, tal vez más, y nosotros apenas 227. Y obviamente uno dice, ¿cuál es la gran diferencia de los modelos? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Bueno, les quiero contar que aquí hay alrededor de 500 trámites o solicitudes de empresas para hacer OEA, que obviamente están dentro del proceso. Obviamente es un modelo exigente. Recuerden, y yo se los mencionaba, aquí el OEA lo componen la autoridad sanitaria, la fitosanitaria, la aduana y la policía antinarcóticos. Luego es un modelo integral desde el punto de vista del comercio exterior. Cuando usted es OEA, su trámite sí que corre a buena velocidad. Indudablemente eso hay que decirlo. La verdad es que quienes han logrado ser OEA, obviamente tienen una dinámica interesante, pero nos sigue preocupando que efectivamente el número no es lo suficientemente representativo y obviamente pudiéramos estar en una mejor, no número de cifras, sino en un mejor nivel, porque al fin y al cabo el OEA es un tema de competitividad, es la posibilidad de hacer filas cortas, es la posibilidad de reducir costos. Luego, obviamente, la cuenta de cobro nos la pasan en la medida en que la velocidad a la que vamos no es la ideal. Y hablemos de un tema que es interesante, que tiene que ver con el tema de gestión del riesgo. Gestión del riesgo que viene del tema del operador económico autorizado, pero que en Colombia, digamos, ha tenido sus variaciones. ¿Y por qué se los menciono? Porque en Colombia inicialmente hablamos del OEA como el máximo usuario de confianza, pero hablamos del usuario de confianza que era aquel que no podía hacer OEA, pero que definitivamente la DIAN, dentro de su valoración, determinaba que efectivamente podría estar en los canales verdes o en las filas cortas. Y obviamente el exportador autorizado, que es una figura que funciona con la Unión Europea y básicamente es con el tema de poder facturar origen en factura, pero la DIAN ha ido cambiando su concepto y pasamos del tema del usuario de confianza, lo desaparecieron, al usuario de bajo riesgo, después al usuario de trámite simplificado y ahora estamos hablando del usuario apto. Es decir, tienen un chicharrón, como nosotros llamamos, o un camarón, que efectivamente no saben qué hacer con la figura y obviamente nos está pasando lo siguiente. Pusieron ellos una reserva de ley en donde la DIAN, oye, óigame bien, le puede decir a usted por qué no le tiene confianza y no tiene por qué explicarle. Y lo que nosotros hemos dicho a la DIAN, no puede haber pruebas secretas. Si usted cree que yo no soy de confianza, dígame qué tengo que hacer para ganármela. Pero no me inhabilite ni me perjudique, porque obviamente si usted no me permite hacer a mí la fila corta, usted tampoco va a tener la capacidad operativa para revisar a nadie. Es decir, el supuesto es muy simple. Ninguna aduana puede revisar ni el 100% de los usuarios ni el 100% de las operaciones. Luego tiene que segmentar y en la medida en que usted no segmente, pues obviamente se le viene el mundo encima desde el punto de vista de tratar a todo el mundo de la misma manera. Por eso el comentario en el tema de usuarios de riesgo bajo. Y obviamente un tema adicional, notificación electrónica, que yo creo que esa es prueba superada en la aduana en México. Y la verdad es que aquí no hemos podido con el tema. Y no hemos podido con el tema porque les quiero contar que desde el punto de vista de las investigaciones aduaneras se pueden hacer investigaciones profundas y técnicas, pero en el tema de la notificación, que es la manera como el particular conoce los fallos, se notifica de manera mal, se notifica de manera errónea, se notifica de manera inconveniente. Y con este tema del COVID se sacaron unas disposiciones para volver todo electrónico. Y lo que nos dijo la aduana es,
Recuerden que aquí la DIAN maneja los temas tributarios, los temas cambiarios y por supuesto los temas aduaneros. Y lo que dijo la DIAN es, desarrolle todos los temas tributarios, pero en aduanas todavía no se puede aplicar la normatividad para efectos de la notificación electrónica. Lo que termina siendo un contrasentido, porque afecta, por supuesto, la facilitación al comercio, la transparencia y sin duda alguna genera dificultad desde el punto de vista de la celeridad y de la economía, que debe ser un supuesto fundamental en el tema de las investigaciones. En el tema de confianza, yo simplemente para decirles lo siguiente, si hay algo que reclame un empresario es, dígame con claridad cuál es el trámite y efectivamente aquí hay un tema de publicidad, se publica por internet, se sacan circulares, pero además de la información, es también deme claridad en los temas de fiscalización. Dígame cómo se adelanta la investigación, deme la posibilidad de la defensa y aquí obviamente vuelve lo que yo les señalaba. Si la DIAN es juez y parte, pues obviamente se entiende que no hay un tema de equidad. En últimas, es un tema de seguridad y certeza jurídica desde el punto de vista de quien es juez y parte, de quien me investiga y que me sanciona, pero también de la imparcialidad que en algunos casos puede verse afectada por la operación que yo desarrollo y la confianza o desconfianza que yo pueda tener desde el punto de vista de usuario ante la autoridad aduanera. Y termino con el siguiente comentario antes de cerrar y básicamente yo lo que quería señalar ahí es lo siguiente, es en materia, obviamente refiriéndome al acuerdo de facilitación, y yo mencionaba simplemente en materia de publicidad, pues aquí en Colombia existe la obligación legal y constitucional que toda norma antes de ser expedida tiene que ser consultada para efectos del debate y para efectos de establecer el impacto que se genera. Y obviamente pues el internet y la divulgación se desarrolla. En materia de resoluciones anticipadas, ya me escuchaban ustedes la crítica, sin duda alguna es un tema para mejorar. En materia de recursos, pues obviamente la DIAN es la que resuelve en primera instancia y la que resuelve en segunda instancia. Obviamente hay independencia entre el funcionario de conocimiento y el funcionario del fallo, pero pues obviamente la independencia desde el punto de vista de la entidad no se da. Frente al tema de la proporcionalidad, yo creo que esta es una discusión que se da en todas las aduanas. Yo creo que uno siempre, como empresario, como agente de aduanas, como depósitos, uno siempre está hablando de que no hay proporción entre la infracción que se comete y la sanción que se impone. Yo creo que este es uno de los temas más sensibles que desde el punto de vista de Comalep, que es la reunión de las aduanas, es un tema que indudablemente siempre ha estado vigente porque siempre el empresario advierte que cuando hay una infracción, obviamente no hay proporción entre la multa que se impone o la consecuencia que se genera. Luego yo entendería que esa dificultad que se presenta en Colombia y habiendo mapeado muchas de las administraciones en Latinoamérica, creo que estamos frente a la misma realidad. En el tema de despacho de mercancías, simplemente señalarles pues que Colombia tiene que seguir trabajando en el tema de las 48 horas. Como ustedes ven, ahí hay un gran espacio de mejora y obviamente el tema del despacho tiene que ver con la automatización. Recientemente en Colombia se implementó el sistema electrónico para tránsitos aduaneros y se incorporó el tema de dispositivos electrónicos de seguridad. Eso genera una dinámica interesante desde el punto de vista de la restricción y prohibición. Algunos tránsitos no se podían hacer y con este sistema que se ha adoptado y con este dispositivo de rastreo, sin duda alguna las condiciones van a mejorar para ir soltando y hacer que a plenitud el tema de tránsito aduanero pueda desarrollarse. En materia de comité de facilitación, simplemente, y con eso cierro esta intervención, es para decirles que, como se los mencionaba, hemos hecho 14 comités de facilitación y la verdad, la dinámica, óigase bien, nos permitió generar, desde el punto de vista de la logística, otro comité que se llama Transporte y Logística para generar unos diálogos público-privados, no solamente para atacar las situaciones de coyuntura, sino que muchas decisiones, ya por decisión presidencial, van a quedar no solamente en la coyuntura, sino que van a quedar como estándares en los procesos
porque sin duda alguna han eliminado cuellos de botella, han facilitado las operaciones y por supuesto han generado una nueva metodología desde el punto de vista del modelo que se desarrolla. Lección importante y que nos ha dejado el Comité de Facilitación, que las obligaciones, obviamente hay que entenderlas, no solamente son del sector público, que el sector privado también aquí es llamado a facilitarle y a simplificarle a todos los actores que intervienen de una u otra manera en las actividades de comercio exterior. Con eso, entonces, mis estimados Daniela y Octavio, cierro mi intervención y doy espacio entonces para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y una excelente plática como siempre. Siempre nos transmites la pasión en cada una de las conferencias que impartes. Bien recuerdo yo que cuando se dé el acuerdo de facilitación de comercio, con el talento que te caracteriza, te aventaste un artículo para la revista que obra en las primeras publicaciones, Daniela, porque fue de los primeros que escribió en TLC Magazine México. Y recuerdo bien que hacías un poco el diseño de la arquitectura de lo que sería el tema aduanero en Colombia en los siguientes años, ¿no? Recuerdo también una reunión que tuvimos con ustedes en 2 ciudades, o 3 fueron, en Cartagena, sí, señor. Donde platicamos respecto a estos temas con algunos otros apasionados en materia aduanera. Y pues te he de comentar que el sabor que me deja después de este tiempo es que tanto nos parecemos los colombianos y los mexicanos, que de verdad hasta mis hijos, bueno, usan la playera de la selección de Colombia, porque se la regaló en su momento Carlos Farfán. Carlitos, buen amigo. Claro, por supuesto, gran amigo. Gran amigo. Y mis hijos, bueno, en el Mundial estaban con Colombia, a la fecha todavía siguen utilizando esa playera, pero hacíamos reflexión en varios grupos de WhatsApp que compartimos la plática de hoy, uno que se llama Networking, donde Eli, que está aquí escuchando, me decía, es que, doctor, pues sí nos parecemos, y sí nos parecemos bastante, y creo que sufrimos un poco, a lo mejor en mayor y menor proporción, pero sí sufrimos un poco. Y aquí hay algunas preguntas que me hicieron llegar. Entonces, pregunta y un saludo, Rafael Nava, de MAVE México, le pide que José Nevio Gálvez, de MAVE Colombia, le transmita un gran saludo. Qué bueno, excelente. Y en Manizales, María. Y aquí hay una pregunta de Elsa Muñoz Cortés, y nos dice, ahí va, buen día. De acuerdo a la página de la OMC, Colombia tiene un 96.6% de cumplimiento del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Bueno, hay que explicarles, Diego, no sé si quieres explicarles que la OMC tiene un ranking, ¿no? Sería bueno que lo convertes y te incluso darles la liga para que vean México qué porcentaje dice que ya cumplió. Claro, es que sí, es que el tema es bastante particular. Yo creo que, miren, déjenme, yo les digo algo y lo quiero ejemplificar de la siguiente manera, Octavio, porque es que, digamos, uno como abogado cree que los temas son regulatorios, ¿cierto? Si usted le pregunta lo mismo a un economista, va a decir que eso es un pronóstico y eso es un costo o utilidad. Si usted le pregunta a un matemático, ese va a decir que es un tema de sumas y restas. Si usted le pregunta a un psicólogo, sin duda va a decir, oiga, no, eso es un grave problema mental. Si usted le pregunta a un médico, va a decir, oiga, eso es una enfermedad. Si usted le pregunta a un logístico, va a decir, eso es un reto. Lo que le quiero decir es que cada uno mira el tema desde su óptica y desde su perspectiva. Entonces, obviamente, si tú me preguntas desde el tema regulatorio, todo está hecho. Pero si tú lo miras desde el punto de vista de la logística, pues ahí hay grandes retos. Lo que yo quiero plantear es que de normas no es el tema. Yo lo que creo es que el secreto de estos modelos está en poder llevarlos a la práctica, está en poder instrumentalizar las soluciones. Déjenme, yo les doy un dato muy importante de Colombia. Escúchenme bien, entre el año 2010 y el año 2017, en Colombia se expidieron 100.000 normas. 100.000, no me estoy equivocando. Escúchenme, 100.000 normas. La pregunta es, híjole, ¿y qué hicieron con todo eso? Obviamente lo que uno dice es, ¿será que está todo regulado? ¿Será que ya todo está claro? Y obviamente lo que uno dice es, eso lo que vuelve es complejo los modelos, pero además nos aleja del entendimiento. Y obviamente Colombia, cuando hizo ese análisis, tuvo que comenzar a decir y a depurar mucha norma que aunque estaba expedida ya no servía para nada y que generaba problemas de entendimiento. ¿A dónde yo voy con ese porcentaje de cumplimiento? Que efectivamente desde el punto de vista de regular la actividad está dada. Lo que tenemos que hacer, insisto, es
identificar los cuellos de botella, simplificar los procedimientos, generar articulación interinstitucional, institucional, y generar una dinámica que permita, óigase bien, llevar a la práctica lo que es una buena iniciativa, un verdadero negocio. De eso es lo que se trata, es decir, el empresario mide las cosas por los negocios, el empresario mide las cosas por la rentabilidad. Por eso te digo, el tema no es regulatorio, la pregunta es qué tan simple o complejo es un tema para el empresario. Para mí, esa es la verdadera medición. Claro, y de hecho, totalmente de acuerdo, y el porcentaje que México tiene en cuanto al cumplimiento de facilitación de comercio es superior al que Colombia reporta. O sea, realmente en la parte regulatoria, incluso ahora recuerdo que lo conversábamos cuando te visitamos, porque nosotros vivimos una situación similar en cuanto a la hipernormatividad aduanera. No sé si recordarás que te decíamos que habíamos tenido en menos de un año más de 1,600 publicaciones, que en algún momento lo platiqué con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y me preguntaba y me decía, oye, pero no fue en la época que yo estuve de jefe del SAT. Le digo, no fue despuesito de usted, ¿no? Me decía, es que me recuerda mucho a las épocas de los 90 cuando empezaron aquí las reglas generales de comercio exterior y cuando en México había códigos, ahí veo que está un Vista Toño, anda por ahí, y había leyes y normas para todo y por todos lados que finalmente se vinieron conjugando en un solo documento. Aquí nos pregunta Elisa, que ya de esta parte de la respuesta, te dice que cuáles son los procesos que en realidad se han llevado a cabo en Colombia para llevar a cabo, hacer una operación más eficiente. Y que, por ejemplo, me pone un ejemplo, me dice, el adelantar el despacho aduanal antes de que llegue la mercancía al país, o qué actividades, de acuerdo con tu estadística, se tendrían que implementar. Y su segunda pregunta es si han disminuido las inspecciones intrusivas en la aduana para llevar a cabo un despacho aduanal más eficiente. Son las dos preguntas por parte de esa Muñoz Cortés. Sí, Octavio, muy importante. Mire, yo lo que creo es lo siguiente. Indudablemente que el tema y el cambio a la virtualidad y el tema a todo lo que tenga que ver con sistematización es la respuesta para muchas cosas. Es decir, nosotros en este momento estamos en una gran coyuntura porque efectivamente la legislación se ha seguido modificando. Y obviamente en algunos casos los cambios son tan estructurales que los modelos desarrollados quedan desactualizados porque aunque hay regulación, no hay herramienta electrónica que acompañe el proceso. Y a veces el empresario dice, mire, así sea con trámite manual, déjenme hacer la operación y yo entiendo que no haya trámite electrónico. Es decir, que la gente entiende que le toca hacer la fila larga, luego yo entiendo que definitivamente lo que va a generar, primero, transparencia, oportunidad y va a mejorar la competitividad son las herramientas informáticas. Obviamente, lo que le quiero decir es, ¿estamos a punto frente al tema? No. ¿Qué esfuerzo toca hacer? La aduana nos ha dicho que demos un espacio de 2 años para desarrollar esta fase de coyuntura y hacer un proceso de modernización. Estamos en esa coyuntura de modernización. Luego, lo que uno tiene que entender es que esto va a implicar desarrollar trámites semi-electrónicos desde el punto de vista del apoyo electrónico que pudiera desarrollarse. 1. Y 2, frente al tema de las inspecciones. Entonces, obviamente, en Colombia las inspecciones pueden estar entre un 8 y un 12%. La verdad, el tema fluctúa. En exportaciones puede ser mucho menor. Y obviamente lo que nosotros le hemos dicho a la DIAN en repetidas oportunidades es que traten de no desbordar su capacidad operativa entre el funcionario que tiene, óyase bien, y la cantidad de verificaciones que tiene que hacer. Déjeme, yo le cito un ejemplo. Yo le cito el ejemplo práctico porque lo conozco. Un inspector o una foradora en Colombia recibe entre 30 y 35 diarias para validar. Es altísimo. Ese mismo funcionario en Perú, óigase bien, recibe entre 14 y 18 declaraciones. El nivel de efectividad de ese funcionario en Perú es casi, óigase bien, como del 70%. En cambio, en Colombia, el nivel de efectividad es supremamente bajo. Lo que le hemos dicho a la DIAN es que no a mayor volumen, mayor control. Que lo que hay que hacer es una distribución razonable para que la capacidad operativa del funcionario no se desborde. Es decir, ¿para qué me entregan 35 declaraciones
si yo por carga de trabajo no puedo hacer sino 20 o 22 declaraciones, porque eso ya está mapeado. Obviamente, en algunos casos, la selectividad se dispara y obviamente se generan cuellos de botella. Luego, respondiendo a su pregunta, me parece que aunque el tema se ha mejorado, indudablemente que esto es un proceso de mejora continua y indudablemente que cuando exista la sistematización y hayan procesos inteligentes que impliquen no solamente el control en aforo, sino el control posterior, sin duda alguna el proceso tendrá que mejorar sustancialmente. Oye, hay varias preguntas más que quiero que nos ayudes a contestarlas porque nos vemos reflejados, mi querido amigo, ¿no? Y como vienen las cosas aquí en México, van a ver algunas de las experiencias que han tenido ustedes que nos van a servir a nosotros. Entonces, la primera de las preguntas que me mandan por WhatsApp para leer después una del chat es si en Colombia existe un sistema que es el de comercio exterior, otro que es el de aduanas y otro que sería el de las otras dependencias. Escuché en la disertación que diste que muchas veces a nivel sistemas, a nivel programación, no se conectan, porque asumo que deben de estar basados en plataformas distintas tecnológicas. ¿Es así? Es pregunta porque en México sucede algo similar, que existen luego que todos los sistemas y las plataformas en las que se desarrollan son de distinta generación. ¿Es de esa manera también? Sí, O sea, no hay un sí, modelo Octavio. integral en donde Total, igualito. Mira, todos tenemos acorde. la misma dificultad. Igualita la dificultad. Y yo te digo algo. Si tú recordarás, la OMC habla que cada país debe tener una sola entrada para los temas de comercio exterior. Y la verdad, eso no está dado. ¿Yo por qué mencioné tanto el tema de ventanilla única? Porque en realidad, usted tiene que, para hacer temas de importación o exportación, tiene que hacer dos entradas. Una al Ministerio de Comercio, que tiene la UCE a su cargo, y otra a la DIAN, que tiene el aplicativo para importaciones, exportaciones y tránsito. Luego mínimo toca hacer dos entradas. Entonces, obviamente, ¿cuál es la gran dificultad? En temas de interoperabilidad, es decir, de armonizar los sistemas, pues obviamente se trabajan, pero hay dificultades desde el punto de vista de una perfecta, digamos, sincronía entre un sistema y el otro. Luego pasamos por la misma problemática, ¿de acuerdo? Interesante, porque es lo que vivimos nosotros y es parte de lo que este gobierno ha venido a identificar. El tema tecnológico no es compatible muchas veces y eso pues nos genera retrasos. La segunda pregunta que aquí tengo es, ya un poco la contestaste, pero no sé si quieras empezar. Y queremos agradecer al equipo de la Administración General de Aduanas que muchas veces participa y hace ciertas preguntas. Es, ¿cómo considera o evalúa la efectividad, la eficacia, la eficiencia del sistema de aduanas en cuanto a comercio exterior y en cuanto a corrupción? Esa es una. Y la otra, que va a venir, es más operativa, es si existen en Colombia zonas preferenciales, zonas libres, zonas francas. Y en su caso, si existe la figura del depósito ante la aduana como la tenemos prevista en México. Ok, son varias. Entonces Varias. déjame, Son yo te varias. digo, hablemos de corrupción, hablemos de transparencia. La verdad es que yo tengo el siguiente planteamiento. Recuerden que yo fui funcionario de la DIAN. Luego, digamos, yo conozco perfectamente el talón de Aquiles y las dificultades. Lo que nosotros hemos planteado desde muchos años es que entre más trámites manuales o más asincronías entre las plataformas y más intervención de los funcionarios hay más exposición a la corrupción y, por supuesto, a los temas de integridad. A los temas de integridad. Indudable que obviamente hay dos situaciones importantes. Los funcionarios de la DIAN tienen dos instancias que los investigan. Una que es su propio control interno y una oficina de asuntos disciplinarios, pero hay un organismo, óigase bien, que no depende de la DIAN, que es externo y que es una agencia especial que controla a los funcionarios del recaudo de tributos y que los investiga desde el punto de vista disciplinario y penal, además de otros organismos como la Procuraduría, como bien la tienen ustedes. Obviamente, ¿por qué yo menciono esto? Pues porque obviamente siempre los temas de
de eficacia y eficiencia tienen que ver con gestión de la actividad. Y obviamente lo que nosotros hemos dicho es, no le genere a un funcionario una carga mayor de la que puede desarrollar, porque usted está promoviendo, óigase bien, la falta de transparencia, la falta de honestidad y la corrupción. Obviamente esos modelos a veces no se entienden, pero yo les quiero plantear lo siguiente. La verdad es que el crecimiento vertiginoso que ha tenido el comercio, pues obviamente ninguna aduana migró tan rápidamente a sistematización ni incrementó sus funcionarios de manera exponencial. Luego, las aduanas en el mundo se han venido quedando cortas frente al volumen de operaciones que tienen que administrar desde el punto de vista de la facilitación que les toca, pero también del control. Entonces, obviamente, en algunos casos hay reprocesos. Lo que les quiero decir es, en esa medición de tiempos que yo les mostré, que hicimos con la DIAN en Colombia, claro, hay operaciones de 48 horas, pero también tenemos operaciones que duraron 32 días. Y no una ni dos, muchas. Entonces, obviamente, lo que les quiero plantear es que temas excepcionales y que se salen dentro del parámetro general, también hay muchas. Y obviamente, la efectividad y la transparencia es fundamental. Y aunque es una política, la verdad es que en algunos casos, por la falta de sistematización, pues el tema se desborda. Luego, obviamente, siempre será un tema pendiente. Creo que es una gran dificultad que tenemos nuestras Latinoamérica, salvo el caso de Chile, desde el punto de vista de cómo funciona la facilitación. De resto, creo que ningún país tiene un tipo de modelos de esos que acompañe definitivamente al empresario. El otro tema, que si en Colombia hay zonas libres, hay zonas especiales y hay zonas francas, pues le quiero contar que en Colombia hay 112 zonas francas. Hay de esas, escúchenme bien, 43 son parques, es decir, son zonas francas multiempresariales, y en Colombia existen lo que nosotros llamamos las zonas francas permanentes especiales, que es cuando una empresa lleva el régimen a su instalación industrial. En otro concepto, en Colombia, lo que ustedes llaman recinto fiscalizado, aquí el concepto es distinto. En Colombia existen los depósitos públicos y los depósitos privados. En el depósito almacena cualquier persona. En el depósito privado solamente el titular y no a todo el mundo se le habilita. Pero también existe los depósitos de procesamiento industrial. Y esos depósitos de procesamiento industrial, pues hay de varias naturaleza. Los de transformación y ensamble, etcétera. Y además de eso, existen en Colombia las zonas de régimen aduanero especial que por lo general quedan en las fronteras. Es decir, tenemos una zona de régimen aduanero especial en la frontera con Panamá, una zona de régimen aduanero especial con Ecuador, con Venezuela y obviamente en unas zonas geográficas que quedan en las fronteras, en donde por sus condiciones geopolíticas y sobre todo geográficas y de acceso, se generan unas condiciones especiales en relación con los temas aduaneros, en donde los bienes que se lleven a esas zonas, pues tienen beneficios de IVA o de uno o de otro. No sé si con eso contesté las inquietudes. Me parece que sí, y hay más todavía, pero a ver, danos chance de otras dos. Digo, pues ya estás en Colombia, ya es tarde, ahora nos extendimos de más, pero quisiéramos estar nuestro buen amigo Edgar Preciado, ecuatoriano que vive en Bolivia, que tiene una duda de la comunidad andina. No, no sé si quieres abrir el micrófono, Edgar. Ya. Adelante, Edgar. Ya, disculpa. Le había escrito ahí el tema del transporte internacional de mercancías de Colombia. Los camiones no salen, bueno, ahora como está cerrada la frontera con Venezuela por el tema político, donde normalmente había antiguamente pasaban los camiones venezolanos, colombianos, había mucho comercio, ahora no hay. Pero estoy viendo más en la comunidad andina, los camiones peruanos, yo estoy en Bolivia, vienen aquí a Santa Cruz, pasan a Chile, pasan a Ecuador, pero llegan solamente hasta Ipiales y de ahí no pueden pasar.
Y los camiones, entonces, bajan la mercadería en la frontera de Ipiales, que es entre Ecuador y Colombia, y de ahí lo toman. Entonces me da la sensación de que los camiones colombianos no salen de su territorio, como lo hace Perú, por ejemplo, como le digo, que va a Brasil, viene a Bolivia, va a Chile, pasa a Ecuador. Los camiones ecuatorianos normalmente van hacia Perú y Bolivia, pero no vemos camiones colombianos que salgan de Colombia. Tiene toda la No razón. utilizan el tema de tránsito aduanero de la comunidad andina. Están encerrados. Tengo esa impresión. Está en lo cierto. Está en lo cierto. Le cuento algo. Nosotros tenemos un tema de sindicatos, un tema muy fuerte de transportadores, en donde obviamente en frontera toca hacer enganche y desenganche. Es decir, el cabezote nunca pasa, solamente pasa el tráiler. En ese sentido, le cuento algo, la experiencia con el tema del COVID, incluso habían dicho que efectivamente podía pasar el conductor, pero el conductor que pasaba tenía que quedarse 14 días en cuarentena. Luego obviamente lo abrieron, pero en la práctica realmente fue inoperante. Lo que le quiero decir es que nunca el tema de ver vehículos ecuatorianos, peruanos o bolivianos se ha dado en Colombia. Realmente lo único que uno ve o veía es el transporte de pasajeros. Aquí sí funciona, pero en materia de carga, enganche y desenganche en Ipiales. Ya, no, eso quería tenerlo claro porque entonces Claro que sí. Permanece el tema, o sea, el Sí. transporte internacional al interior de la comunidad andina es entre Ecuador, Perú y Bolivia. Y el enganche y Sí. desenganche, como dices, en el caso cuando llegan a la frontera, ¿no? Pero no salen los camiones de Colombia al resto de la comunidad andina. ¿Está claro? De acuerdo. Muchas gracias. Y una última pregunta, para cerrar con broche de oro, porque te la tenemos que aventar y es con jiribilla. Y estaba esperando que la hiciera alguien y ya la pusieron. Esta Elizabeth pregunta. Dice, quizás se sale un poco de tema, pero está relacionado, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Considera que la participación de la milicia en las aduanas, como pretende hacerlo México, es una estrategia eficiente y eficaz para el control de operaciones de comercio exterior? ¿Y si es lo óptimo para combatir la corrupción? Tienes un largo comentario que puedo... Es un tema muy sensible. Vuelvo, insisto, acuérdense que yo trabajé en la aduana. Les digo algo, en Colombia existe la POLFA, se llama Policía Fiscal y Aduanera. La policía, esa policía ya lleva 20 años adscrita a la aduana. Recuerdo algo, cuando yo fui funcionario de la aduana, uno salía armado a los operativos. Es decir, uno salía a los operativos en carretera y a usted le daban una pistola y algunos de nosotros tenían armas de largo alcance. ¿Qué cosa tan difícil? Déjenme, yo les digo una anécdota. Pues yo tuve compañeros que sin querer se pegaron un disparo en un pie y ese tipo de cosas. O sea, la verdad es que uno como civil no tiene ni la experiencia ni tiene el manejo de las armas. Obviamente a uno eso le parecía normal, pero la verdad yo decía, qué locura. La experiencia de la POLFA en Colombia, digamos, tiene para llamarlo de alguna manera, tiene varios sabores. Y hay gente que está de acuerdo, porque efectivamente en materia del control al contrabando han ayudado en lo que desde el punto de vista de capacidad operativa la entidad ni podía ni sabía. Pero además, desde el punto de vista de la estrategia, de la comunicación, de la capacidad logística y operativa, pues la tiene toda. La tiene toda. Es decir, la POLFA no tiene lugar vedado. Un funcionario, a nosotros nos acaban corriendo. Obviamente, desde el punto de vista de transparencia, pues sin duda alguna, y creo que nadie es ajeno, a veces hay cuestionamientos,
pero la verdad creo que la Polfa se ha esforzado mucho por mantener ese tema de probidad, y obviamente tiene su propio cuerpo de investigación y a juicio que lo está haciendo bien. La prueba es que lleva 20 años y el modelo sigue. Uno entiende desde el punto de vista del relacionamiento entre servidor civil y servidor, digamos, policial, pues que en algunos casos hay diferencias, pero la verdad yo creo que después de 20 años el tema ya ha ido engranando de buena manera. Indudable que al comienzo hay un choque cultural y que eso toma su tiempo mientras hay entendimiento, uno de necesidades, pero otro de que cada uno entienda cuál es su rol, e indudablemente que el ataque frontal al contrabando es necesario en cualquiera de las latitudes de este mundo. Excelente, excelente. Eso es lo que queríamos escuchar, mi querido amigo. Pues Daniela, nos extendimos, ahora sí nos pasamos de tiempo, pero híjoles, escucharte como siempre es un placer y de verdad que gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Muchos saludos, por favor, a nuestro buen amigo, ¿no? El presidente de Claro que sí. Canaldex, ¿no? A Díaz y pues Daniela, por favor. Pues Diego, para mí aparte de verte, en verdad me dio muchísimo gusto verte, tú sabes como que el cariño está presente, siempre has participado con nosotros y en verdad siempre te aprendemos muchísimo. Es triste ver que algunas cosas somos parecidas, pero gracias por este trueque de información y queríamos darte un reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Diego Renfio García por hacer un trueque en la plática virtual de Colombia y el Acuerdo de Facilitación Aduanera el día 28 de julio del 2020. Muchísimas gracias, Diego. No, a ustedes, de verdad, muchas gracias. Un enorme agradecimiento. Mi gratitud siempre contigo, Daniela, con Octavio. Los llevo en mi corazón y esta también es su casa. De verdad, felicitaciones por estos grandes eventos. Ustedes siempre a la vanguardia con información, siempre tan oportunos. Así que mi cariño y bueno, seguramente tendremos más oportunidades de verlos. Un abrazo fraterno para todos. Gracias, Diego. Y mañana, pues te invitamos mañana si nos quieres acompañar. Mañana va a haber un tema de los que te gustan, de esos que empezamos, ¿no? De tips de seguridad de la mercancía y medios de transporte en operador económico autorizado y CityPad. Y cerramos el mes con un tema que en México ha sido crítico, ¿no? Sorpresa, las reglas cambian. Decidimos hacer doble sesión, 30 y 31. Vamos a estar todos platicando respecto a estos últimos cambios, ejemplos, impacto, modificaciones, la manera en la que se va a transformar la operación, qué es lo que podemos esperar para que puedan charlar con nosotros. Y ya tenemos listo el programa de capacitación del próximo mes, en donde hay grandes sorpresas. Hay grandes expositores que nos van a acompañar con distintos temas. La verdad, estamos muy emocionados. Les vamos a presentar el calendario. Espero el día de mañana porque estábamos cerrando las últimas fechas. De verdad que agradecemos a todas las personas que han creído en este proyecto. Consideramos que ha venido cumpliendo con su cometido. Y pues bueno, siempre esto dentro de lo malo del COVID, mi querido amigo, es que pudimos a la distancia reunirnos, charlar y ver que estamos sanos y que podemos seguir construyendo un mejor país y un mejor planeta. ¿No, Diego? Pues. Ok, entonces un abrazo, mil gracias. Gracias, muchas gracias a Hasta todos. luego. Bye.